Ok, quería recordar un poquito lo que ya tenemos y a qué me estoy refiriendo con el comentario que estaba haciendo hace poquito, así. ¿Ves? Imagina que tiene un triángulo rectángulo. Ya hemos hecho algunos cálculos de esto en forma sutil. Es claro que aquí puedo aplicar distintos tipos de teoría. Sé que estos son lados. Supóngase que uso los símbolos de Pitágoras y que estos son ángulos agudos. Entonces, utilizando Pitágoras se pueden hacer ciertos cálculos. Sabíamos nosotros que para aplicar Pitágoras, cuyo teorema se escribía así, es decir, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Esta ecuación, porque es una ecuación, allá la despedazamos, tiene tres variables. A manera de resumen, este es variable y este es variable. Será una ecuación con tres variables. Y para que sea útil la ecuación, no hablo del sistema, según el álgebra y no de Pitágoras, Pitágoras no tiene nada que ver esto, necesito conocer dos de las tres variables. Dos de tres variables. Recuerden siempre eso, analizar una ecuación por su número de variables. Y así van a saber cómo se les puede ser útil. Si aquí hubiesen dos variables, si conoce solo un valor de una variable, no lo puede aplicar de manera directa, a menos que se consiga una segunda ecuación para formar un sistema 2x2 con otra teoría, no con esto. Pero en el fondo, Pitágoras lo que resuelve son lados. Pitágoras son lados. Aquí no miro ángulo. Pero las funciones trigonométricas, si quiere recuerdo las primeras tres, cualquiera de ellas usa lados y ángulos. Estoy poniendo estas tres porque son las que vienen con programas incorporados en la calculadora. Aquí puedo hablar también de la pendiente de una recta, ¿sí? Que no, en 110 no se explica eso, pero en cálculo les puede servir. Por ejemplo, en base al lado de un triángulo rectángulo, era el lado opuesto sobre hipotenusa. Esto ya se sabe. Esto no es nuevo. Lado adyacente sobre hipotenusa y lado opuesto sobre el lado adyacente. Ponerse en mayor. Cualquiera de estas ecuaciones, cualquiera, esto ya lo había hecho, pero lo voy a hacer por enésima vez, por si acaso. Cualquiera de esas ecuaciones se considera una ecuación también con tres variables. Ecuación por esa igualdad, ¿verdad? Ecuación. Tres variables. Igual que el teorema de Pitágoras. Con una diferencia gigantesca. En esta ecuación generada por cualquiera de las funciones trigonométricas, puede ser cualquiera de las seis. Solo puse tres. Y les decía que puse tres porque son las que vienen con programas en las calculadoras. De las tres variables, uso un ángulo agudo del triángulo rectángulo. Recuerden que esto vale 90 grados. Ese es conocido. Ángulo agudo, ángulo agudo, ángulo agudo. Entonces, cuando se habla en las aplicaciones de triángulo rectángulo, la primera aplicación se llama resolver un triángulo rectángulo. Así se explica esto, resolver triángulo rectángulo. ¿En qué consiste ese procedimiento? Consiste en encontrar la medida de las longitudes de los tres lados y la medida de sus ángulos agudos. Es claro que si conozco un ángulo agudo, el otro lo calculo por resta, porque son complementarios, propiedad de los triángulos, rectángulos, ¿no? Estos son complementarios. Ahora, lo que venía a recordar es que estas ecuaciones, cualquiera de ellas, si quiero poner números a esto, letras grandes, inciso A, ecuación A, para referirme a ellas según el nombre que las estoy identificando. Cualquiera de esas ecuaciones, A, B o C, de las tres variables, dos son lados y una es ángulo. Es decir, cualquiera de estas también me sirve para calcular un ángulo interno de un triángulo rectángulo, pero un agudo nada más. Sin embargo, Pitágoras no. Y cualquier otra teoría de triángulos que vimos hasta hoy, primer parcial, que fue donde se especializó la teoría en el manejo de triángulos, ninguna de ellas me ofrecía calcular ángulos agudos. Pero aquí sí, con una pequeña desventaja. Los ángulos que aparecen en las ecuaciones no están despejados. Puedo ver que los ángulos están amarrados, pues, a funciones trigonométricas. Si esa función trigonométrica de alguna manera se quita, se elimina, entonces liberaría el ángulo. Y en ese caso es cuando yo les quería recordar las funciones trigonométricas inversas.
sin explicar el tema todavía porque es el último del parcial. Pero sin embargo, cuando se aplica una función trigonométrica inversa, voy a usar el seno, que se escribe así, que ya lo usaron de alguna manera ustedes, a un seno ordinario de estas ecuaciones, solo voy a recordar algo más, así que debería aplicarlo al lado izquierdo, estoy tomando esta como modelo, también vale para la otra. Aplico el seno inverso a la izquierda y seno inverso a la derecha, se escribe así. Seno a la menos 1. Esto lo estoy aclarando porque les va a tocar usarlo. Es tiempo prematuro, pero hay que tener información de eso. Por propiedades de las funciones trigonométricas, si este valor de la función, acuérdense, está entre menos 1 y 1, es decir, que el lado opuesto sobre la hipotenusa, según las propiedades de OP sobre hipotenusa, allá en el círculo unitario se llamaba Y, aquí se llama el lado opuesto sobre hipotenusa, debe estar entre menos 1 y 1. Si eso es cierto, siempre va a existir ángulo. Yo no sé si se acuerdan ustedes de estas funciones trigonométricas en las ecuaciones. Seno de teta igual a menos 2, conjunto, solución, el vacío. ¿Se acuerdan? Yo no sé si se acuerdan de esto. Si no estaba el valor de la función trigonométrica, que antes se llamaba Y, según el círculo unitario, a esto le llamaron Y, pues. Solo se pedía que Y estuviera entre menos 1 y 1. Y haciendo el paralelismo con lo que ya conozco, necesitamos que ese lado opuesto sobre hipotenusa, que si es triángulo rectángulo, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Si yo sé que existe el triángulo rectángulo, este valor siempre está entre menos 1 y 1. Por lo tanto, cuando uno quiere calcular el ángulo θ, solo aplica seno inverso a ambos lados y con confianza siempre va a existir el ángulo. ¿Están? Eso no tengo que estarlo mencionando ahora porque sé que parto de la existencia de un triángulo rectángulo. Y lo que hace la función trigonométrica inversa en este caso, por propiedades de las inversas, es eliminar ese seno. Libera el ángulo y se escribiría así mismo. El ángulo θ en realidad solo bastaría con aplicar la función inversa al lado derecho, porque a la izquierda se elimina. Una es la inversa de la otra. ¿Sí? Ya les voy a poner un ejemplo. Y aquí tengo, si yo tengo una función seno conocida con estas condiciones en general, o si es de un triángulo rectángulo escrita de esta manera, yo puedo calcular el ángulo. En este caso aplico seno inverso a ambos lados y tengo la respuesta. En este caso aplico coseno inverso a ambos lados y tengo la respuesta. El resultado es el mismo. No hay ningún problema, sin miedo. Entonces, de aquí tengo ya una formulita que me permite calcular el seno inverso, el ángulo θ. Ahora, quisiera aclarar un poquito y le adelanto esto de lo que corresponde al parcial a la parte final del contenido. Estoy enredado. ¿Por qué? El seno inverso, solo lo menciono. Tal vez ahorita usted no estamos muy lejanos para mostrarlo. El seno inverso devuelve un ángulo en el cuadrante 4 y el cuadrante 1. Estas propiedades, más adelante se va a explicar eso. Es decir, que la respuesta la va a dar, y mire cómo lo están midiendo para allá, desde menos pi medios hasta pi medio. Cuando usted aplica seno inverso, no en este caso, porque como el ángulo es agudo, la respuesta estará en el cuadrante número 1 siempre, porque agudo significa aquí, ¿ven? Entonces, un seno inverso siempre a la menos 1 de un ángulo Y, pongámoslo así, que es el ángulo calculado de esa forma, la respuesta con la calculadora siempre me va a devolver un ángulo entre menos pi medio y pi medio. Menos pi medio y pi medio significa que va a ser negativo, es decir, que el ángulo va a estar en el cuadrante número 4, pero no lo va a dar medido de forma positiva, siempre de forma negativa. O en el primer cuadrante. Puedo poner un ejemplo. Imagínense que queremos calcular el seno inverso y agarro un número cualquiera. Aquí le pongo menos raíz de 2 sobre 2. Este valor es conocido en el eje Y. No estoy explicando trigonometría inversa todavía, pero solo quiero el uso de la calculadora. ¿Cuánto da eso? Ayúdeme. En sexagesimal, si quiere, para que mire los grados cabalitos. Negativo 45. Menos 45. Es decir, que ese ángulo está aquí. Me lo está devolviendo así, ¿no? De esta forma, ¿no? Menos 45 grados. Es decir, la función seno inverso jamás va a dar un ángulo en el cuadrante número 2 ni 3. Nunca, no espera eso. Luego, ¿y qué pasa si aplico seno inverso también a un ángulo? Y aquí ya creo que me pueden ir ayudando o sospechando. Cámbiale el signo a eso. Y vuelvo a aplicar el seno inverso. ¿Qué obtiene? 90 grados.
90 grados para todos, ¿es cierto eso? Confirme, 90 grados. Debería 45. 45, con 90 no, porque 90 debería ser 1 este. 45 grados menos 45. Es decir, que el ángulo es agudo y está en este cuadrante. Aquí está el lado terminal del 45. Pongámoslo bien. Muy grande este borrador. Mire que esto no es el tema de las aplicaciones, pero necesitan partir de tener ciertos conocimientos para que no sea una aparición extraordinaria y como sacar de la manga de la camisa. No, este es un adelanto de las funciones trigonométricas inversas que vamos a ver al final. Allá se va a aclarar por completo esto, pero yo lo adelanto porque lo tienen que usar. Esto sería el 45 grados, ¿no? Es decir, en general, si se aplica el seno inverso a un Y, que ya sé que va a ser un ángulo teta, que va a ser medido en radianes o sexagesimal, depende de la máquina. ¿Qué pasa cuando Y es negativo? ¿Dónde está el lado terminal del ángulo? ¿Y qué pasa cuando Y es positivo? ¿Dónde está el lado terminal? Tomando estos dos ejemplos sencillitos, cuando Y es negativo, el lado terminal está en el cuadrante número 4. Teta pertenece al cuadrante número 4. Nada más que será medido siempre en forma negativa. En forma negativa. Puede probar incluso. Vamos a hacer otra prueba. Pero si es positivo el argumento del seno inverso, seguro que eso va a estar en el primer cuadrante. Teta pertenece al cuadrante número 1. ¿Estamos? Y es medido de forma rutinaria. Es decir, que se mide a partir del eje X hacia arriba. Hagamos una pruebita más. Voy a salirme de esta página. El sentido de Zoom me está haciendo pedazos. De Zoom me está haciendo pedazos. Por lo menos aquí se quitó. Me da chance. Así ve. Imagine que va a aplicarse en inverso a un número entre -1 y 1. Que sea menos, pongámosle 0.35. Yo espero que este me dé un ángulo, pero que pertenece o que está ubicado en el cuadrante número 4. ¿Sí? Cuadrante 4. Y no solo eso, debería ser negativo. Porque la función trigonométrica seno inverso, recuerdo, resolvía de esta manera. Si está en el cuarto cuadrante, como son ángulos en posición estándar, mediría el lado terminal del inicial y terminal de esta forma. Este sería el teta. Para un Y negativo, los Y negativos están aquí. ¿Eh? Acuérdese de eso. Aquí están los Y negativos. Y como la función trigonométrica seno inverso resuelve de esta forma, y aquí estarían los Y positivos. ¿Eh? A eso se refieren los signos. Y el ángulo que devolvería sería en esta forma. Aplica el seno inverso. ¿Qué fe? Que este ángulo obligatoriamente será negativo. Manos a la obra. No va a ser exacto esta vez porque no es uno de los valores especiales en el eje Y. Quiero recordar que en el eje Y estaba más o menos 1 para un Y. Para un Y igual, más o menos raíz de 2 sobre 2. Esos son los ángulos especiales. No olvidemos nunca esto. Más o menos raíz de 3 sobre 2. Y más o menos un medio. Yo no sé si se acuerdan de esto. Estos eran los valores para que me diera ángulos especiales de la circunferencia. Pero al no ser este punto 35, ninguno de ellos, entonces el ángulo no va a ser un ángulo especial, pero sí me va a dar el resultado. ¿Cuánto me da la calculadora? Negativo 20.48. 15 puntos. 20.48. 20.48. Excelente. ¿Se dan cuenta de lo que estoy mencionando? Repito, no estoy explicando funciones trigonométricas inversas todavía. 20 puntos. 48. Gracias, compañero. 48. No estoy explicando eso, pero deben saberlo porque las van a utilizar. Ya vamos a hacer unos ejemplos donde le pidan ángulos y le toque aplicar funciones trigonométricas inversas. Y esta vez sí se pueden poner ángulos en decimales, no tiene que ser exacto. Además, se le puede pedir la medida en grados, minutos y segundos. Haga eso, seguro que son 20 grados. ¿Con cuántos minutos? 29 vuelve otra vez. minutos. ¿Cuánto? 29 minutos y 14 29 minutos con 14 segundos. 14 segundos. ¿Se dan cuenta qué bonito es? Sí se puede entregar. Es más, en las preguntas podría ser que la solicitud de la respuesta sea en grados, minutos y segundos, para que recuerde esas transformaciones. Agarro otro, siempre con seno inverso. Repito, aplica para el coseno. Ya les voy a mostrar dónde el coseno opera también y dónde la tangente opera. Estoy hablando de tangentes inversas, aunque no es el tema todavía, pero ya se va adelantando. ¿Y qué pasa si yo lo aplico a un valor especial? Como por ejemplo, pongámosle 0.7524, inventado, ¿verdad? Quiero recordarles que las funciones trigonométricas se aplican a un Y. Estos no son ángulos.
son estos Y color rojo, son estos Y de aquí, que hace que el valor más pequeño es -1 y el valor más grande es 1 por las definiciones que ya conocemos de las funciones trigonométricas senos y cosenos. Como estoy tomando punto 75, seguro que este ángulo, el lado terminal, va a estar en el cuadrante número 1 y medido en forma rutinaria, es decir, para allá. Ese será el ángulo esta vez, pero ¿qué ángulo es? 48.79. 48.79 grados. Estamos bien. Voy a buscar aquí que me ha amanecido picando la garganta de una manera que estaré pegado ya. No es que esté pegado. Tengo un dispositivo para estar inhalando el aire en la boca, así que me van a disculpar si me escuchan hablar como con la boca apretada. Eso que está ahí. Perfecto. Eso es con respecto al seno inverso. Recordemos que un seno inverso opera. La respuesta final que devuelve es entre menos pi medio, que equivale en grados a -90, hasta pi medios en radianes. Pi medio, que equivale a 90 grados. Ahora, ¿de qué depende la respuesta de mi seno inverso? ¿En qué sistema quiero que me lo dé? Porque este resultado pudo haber estado en sexagesimal, como está aquí, o en radianes. En la práctica, radianes no se usan. Radianes. ¿Por qué? Porque la máquina no puede devolver este número, no tiene capacidad para devolver esto. A menos que la máquina sea tan actual que tenga esas posibilidades. Recuerda que este tiene infinitas cifras decimales, porque es un número irracional. Y la máquina no tiene capacidad para manejar infinitas cifras decimales. Por lo tanto, no le va a poner nunca este número. Lo que haría es dar una respuesta donde este valor ya esté aproximado. Entonces, para eso, lo único que tiene que hacer es escoger el modo de la máquina. Si usted tiene modo sexagesimal la máquina, le devuelve grados, estrictamente grados, no con minutos y segundos. Eso tiene que hacer usted por aparte, si lo quiere así. Y si lo quiere usted en radianes, aunque no le va a poner el número pi, ya hacemos práctica, también depende del modo que tenga la máquina. Es decir, un seno, una función inversa no tiene sistema de medida. Eso lo escoge usted. Eso lo escoge usted. Por ejemplo, entendí que la calculadora está en modo sexagesimal. Ahora cambia a modo radianes para que miremos el resultado. Modo radianes. Para que lo miremos nada más. Aunque en la práctica, en aplicaciones, nunca use modo radianes. Use sexagesimal porque se entiende más de qué medida está hablando, aunque venga con decimales. Modo radianes y calcule el seno inverso de ese mismo número. Seno inverso de 0.7524. Y aquí voy a poner valor aproximado. Aquí también tuve que haber puesto aproximado en igual. Aproximado. Para que congruencia a eso. Va a poner aquí un decimal extraño donde este número ya viene, pero aproximado. Que no se sabe qué medida es porque no está tan claro. Aunque también puedo tener una noción recordando el plano cartesiano. ¿Cuánto da eso? Aquí no radianes 0.85. primero. ¿Cuánto? 0.85. 0.85 85. aproximadamente. Entonces, ¿qué cosa es esto? Se entiende menos. Aunque allá cuando hablamos de plano cartesiano, yo les decía, mire, el plano cartesiano hay que conocerlo en sistema sexagesimal. Voy a recordarlo, que aquí era 0 grados, sexagesimal, 90 grados, 180 grados y 270 grados para rematar aquí también en 360 grados. Pero también en radianes, color rojo, para radianes esfera, 0 radianes. Y aquí había pi medios. Quiero recordarles que era pi medios en forma exacta, pero que se podría aproximar a decimal. ¿Cuánto era eso? 1.57. 1.57. Entonces, todo aquel ángulo que en radianes esté entre 0 y 1.57 es agudo. Eso es lo que está diciendo. Pero también este, que recordamos del colegio, que es el clásico 3.14. ¿Sí? Todo ángulo que está entre 0 y 3.14, está en el primero o en el cuadrante número 2. Eso es lo que yo les mostraba. Y sigo. Y el 270 equivalía a 3 pi medio. Esta es la parte aproximada de los radianes. ¿Cuánto es 3 pi medio? 4.71. 4.71. Y lo confirmo aquí.
todo ángulo que está a su medida en radianes entre 0 y 4.71 o está en el primer cuadrante o en el segundo o en el tercero, pero nunca en el cuarto. Y luego este que sabemos nosotros que es 2pi, esto lo hice cuando calculamos soluciones de ecuaciones trigonométricas con ángulos múltiples. ¿Se acuerdan? Cuando encontramos en un intervalo. Este equivale a 6.28. Eso quiere decir que para que un ángulo en radianes esté en la circunferencia, su medida tiene que estar entre 0 radianes hasta 6.28, que yo lo escribí así, ¿ven? Y ahí venía todo eso. En radianes de forma exacta se mira así, en la circunferencia, pero aproximados también se miraría de esta manera. El 0 no cambia, pero este sí. Aproximadamente esto. Entonces, un valor en radianes está en la circunferencia y se ocurre eso. Para no estar peleando ni recordando esto, entonces, cuando uno aplica funciones trigonométricas inversas, se queda con sexagesimales. Rápidamente, usted me dice, no, hombre, está en el primer cuadrante. Rapidito, y hasta lo puede medir. Sin embargo, cuando use estos decimales extraños, como este que está aquí, si se acuerda del plano, sabría que está entre 0 y 1.57. Este valor, ¿no? Primer cuadrante, que equivale a este. No más que la forma de verlo, poco más enredado. Entonces, en la práctica, repito, cuando se va a tomar funciones trigonométricas inversas para aplicaciones, casi nunca se escoge el sistema en radianes. Se usa el sistema sexagesimal, pero póngale ojo a la calculadora. Póngale ojo a esto, que verifique que esté en el modo correcto para que las respuestas estén así, etcétera. Eso sería con respecto al seno. Coseno. Coseno inverso, ¿verdad? Coseno a la -1. Se aplica a un coseno ordinario, porque también no sé cuál va a usar usted en los exámenes, a un coseno ordinario, y eso libera el argumento, pero el coseno sabíamos que era el lado adyacente sobre hipotenusa, pero como lo aplico a los dos lados, AD, A, sobre A, hipotenusa. Ponelo así. Igual que antes, igual que el seno, la inversa elimina el coseno ordinario, que lo come, dicen ahí. Podía decirlo de esa manera, en lenguaje muy coloquial. Y a la derecha me queda coseno a la -1 de esos dos lados. Siempre este valor ya sé que debe estar entre -1 y 1 para el coseno también. Este es AD sobre hipotenusa. Listo. La pregunta es, ¿y el coseno inverso dónde devuelve el ángulo? ¿En qué cuadrante debe estar? Esta es la definición que vamos a ver más adelante. Repito, estoy adelantándolo. Un En coseno el primero, inverso, otra vez, en el primero y el segundo. está entre 0 y pi. O entre 0 grados, que es lo mismo, y este que era lo mismo que 180 grados. Es correcto. Lo que usted me dice es correcto. Se mira así. Un coseno devuelve el valor aquí. Jamás un coseno le va a dar un lado terminal de la respuesta en el cuadrante número 3 ni 4. Eso es un coseno inverso, es decir, que ese ángulo pertenece a estos dos cuadrantes, o al primer cuadrante o al segundo cuadrante. Y medido en forma positiva. Así, de esta forma o de esta forma. Hago pruebas. Igual que antes, voy a aplicar coseno inverso a dos valores. Para la muestra nada más. Uno que sea positivo, 0.93, casi es 1. Y un coseno inverso a un número negativo para que miren lo que pasa. Estudiando de manera similar, yo les decía a ustedes que eso se parece, aunque estas no son periódicas como las demás que se van a ver, pero comparten ciertas condiciones. Voy a poner aquí un número negativo, menos 0.74. Le puedo poner más decimales. Es claro que estos números están entre -1 y 1. No olvidemos que este valor al que le aplique el coseno inverso usted, en este caso AD, si lo escribo así, nosotros le llamamos X, debe estar entre -1 y 1 para que exista ese ángulo. Allá en el círculo unitario se llamaba así, o se escribía así, entre -1 y 1. ¿Estamos? Estos valores son válidos. Vaya al modo sexagesimal otra vez. Sexagesimal. Y deme el valor ahí, en grados. 21.56. ¿Confirme? Confirmo. Confirmado, gracias. Entonces, ¿qué puedo ver? Que está en el primer cuadrante. Es decir, está aquí. A este ángulo se refieren, ¿no? Este es el 21.56.
como lo estoy dando, porque estas son definiciones, como la definición lo menciona, no hay problema. ¿Cuándo ocurrió eso? Así, por simple inspección, cuando el argumento del coseno inverso es positivo. Este es mayor que 0. Ah, digo yo, la respuesta va a ser un ángulo agudo siempre, porque está en el primer cuadrante. ¿Qué pasa cuando sea negativo? Es decir, para X positivo, lo miro así, para X positivo que están aquí, por supuesto el valor más grande es 1, la respuesta del ángulo que devuelve el coseno inverso del primer cuadrante. Y para X negativo que están aquí, pero que no pueden ser más pequeños que -1, claramente la respuesta debería estar en este cuadrante. Eso es lo que me está diciendo. Este sería el ángulo correspondiente. Hagamos la prueba. ¿Cuánto es el coseno inverso de menos 0.74? 137.73. 37.33. 73. 73. ¿Se dan cuenta de lo que estoy mencionando? Y estoy recordando la definición. Lo que pasa es que no le he dado y usted de repente no sabía esto, pero lo estoy platicando por el momento para que no lo agarren desprevenido. Con los triángulos rectángulos, nunca un ángulo va a estar su lado terminal en el cuadrante número 2, porque sería un ángulo obtuso. Y como se trata de triángulo rectángulo, yo sé que estos ángulos son agudos. Es decir, que en este caso, en estas aplicaciones, cuando aplique funciones trigonométricas inversas, senos y cosenos, los ángulos van a ser agudos, sí o sí. Porque recuerde que aquí no hay ángulos obtusos. Este ángulo es ángulo rectángulo. Estos valores aquí no van a ser negativos nunca, en un coseno, ni en un seno para que me den en el cuadrante número 4 el resultado. Esto lo estoy explicando de manera general para que se vaya acostumbrando. En la práctica, usted solo basta aplicar seno inverso, coseno inverso. Si ya sabe que este ángulo rectángulo, seguro que va a ser agudo siempre, por la definición de triángulo rectángulo. Pero se lo estoy recordando. Ese es con respecto a seno y coseno. ¿Y qué pasa con la tangente inversa? Porque la va a utilizar, como algunas veces uno se le ocurre usar esto, se le ocurre usar lo otro. Solo quiero recordar eso para entrar en materia con ejercicios explicados. Por ejemplo, la tangente inversa, igual, aplico tangente inversa a una tangente ordinaria. La tangente se aplica a ángulos, está claro. Y a la derecha lo aplicaría también la tangente inversa para esa propiedad uniforme, con la diferencia que si estoy usando triángulos, aquí se escribe como lado opuesto sobre el lado adyacente. Yo no sé si se acuerdan. Es decir, y la misma estructura, la tangente inversa elimina la tangente ordinaria, libera el ángulo. Así se aplica. Es decir, que en la práctica solo se aplica tangente inversa al lado derecho, pues se borra lo que está a la izquierda, o P sobre AD. Pero esta teoría de inversa no es exclusivamente solo de triángulo, es decir, que aquí no necesariamente va a aparecer estos lados. Va a aparecer un número. Va a aparecer un número. Pero ¿qué pasa con la tangente inversa? ¿Dónde devuelve los resultados? Vamos a ver, muy pan de esa línea que me pegó el lápiz en la esquina de la computadora. Usemos la herramienta adecuada. Imagínense que este es el plano cartesiano. El plano cartesiano. Por definición, la tangente inversa también devuelve el resultado. Vamos. También devuelve resultados, color verde, en estos cuadrantes. Desde menos pi medios hasta pi medio. Parece el seno. ¿Con qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Desde menos pi medio hasta pi medio. Luego hago un resumen y termino con esto. ¿Estamos? La tangente inversa, estoy hablando de tangente inversa, con la única diferencia que esa tangente inversa, el ángulo que va a devolver, porque lo que devuelve es un ángulo, siempre estará entre menos pi medio abierto, no cerrado, hasta pi medio. Recuerden que la tangente de 90 grados no existe. Esto, ¿no? Se parece al seno. Recuerdo, el seno inverso, de manera de resumen, seno inverso de un número, voy a llamarle Y, es un ángulo teta. Pues ese teta siempre está desde menos pi medio, sí puede ser pi medio, recuerden que el seno de 90 es 1, menos 1 el otro, hasta pi medio. Ese es el intervalo de la solución cuando aplica seno inverso. Y el coseno inverso, coseno a la menos 1, que en la práctica se escribe X porque se aplican valores del eje X, va a ser un ángulo teta. En el caso del coseno, devolvería el resultado entre 0 y pi, escrito en radianes. Eso es lo que acabo de ver ahorita. No se sorprenda. Por ejemplo, si yo hiciera el examen, yo les pongo verdadero y falso y lo agarro con estas cositas. Yo no les pondría pura yuca tampoco todo el tiempo. No, no, para nada. Es importante el crecer mentalmente también. No se olvide hacer cálculo. La matemática no es el cálculo.
Entonces, a manera de resumen, está ocurriendo eso. Con la única diferencia, recordemos, que cuando hablamos de triángulo rectángulo, este valor nunca será negativo. Es un X. Si yo lo veo en el plano cartesiano, así, mire, yo podría extraer un triángulo rectángulo de esta parte. Aquí puedo dejar un triángulo rectángulo. El X sale de aquí y es positivo. Y el Y, si me lo reflejo allá al eje Y, este sería el Y, mire, este sería el X, ¿ve? Pero reflejado sobre el eje Y sería este. ¿Estamos? Entonces, dado que eso es cierto, cuando aplique usted coseno inverso, va a aplicárselo a este X, ¿ve? Será positivo. Por lo tanto, el ángulo siempre me saldrá entre 0 y en el primer cuadrante, pues un ángulo agudo. Y si se lo aplico, el seno inverso siempre me dará un ángulo agudo cuando se trate de aplicación de triángulo rectángulo. Eso es lo que acabo de recordar. Lo tengo entonces. Ahora, la tangente inversa, ¿a qué se aplica? Recordemos que un seno inverso se debe aplicar a valores entre menos 1 y 1. Este Y, para que exista, debe estar entre menos 1 y 1. Este X, para que exista el ángulo, debe estar entre menos 1 y 1. Eso ya lo expliqué. Pero la tangente inversa no. Cuando hablamos de la tangente inversa, llamémosla de este, según lo que teníamos antes. Voy a quitar esa marca, voy a poner con verde. Recordemos que la tangente inversa, según círculo unitario, se aplicaba a una tangente ordinaria que aquí se escribía como Y sobre X. Yo no sé si se acuerda. ¿Sí? Se aplicaba un Y sobre X y este puede ser cualquier real. Es un número real cualquiera. Si no, lo puedo probar. Calcula la tangente inversa de, pongámosle, menos 40. No sé qué está decimal. ¿Cuánto da eso? Si fuera seno inverso, esto no existiría. ¿Cuánto da eso? Menos 88.56. Estamos 88.56 grados. ¿Se da cuenta que la tangente existe? La tangente no tiene restricciones por esto. Otro, apliquemos la tangente inversa a un número gigantesco de 2400, por ejemplo, inventado así. El seno ni soñar, porque no está en estos valores. No debería existir. Da un error la calculadora. Ayer lo probamos. ¿Cuánto da esto? Ya lo vamos a probar el otro. 89.97. ¿Se da cuenta? La tangente inversa, punto 97. 6. Así. Ah, eso era con respecto a la tangente. Es decir, que la tangente inversa no tenga miedo. Esa va a existir todo el tiempo. El ángulo va a existir siempre. Esas son las definiciones. Pero, recuerdo aquí nomasito. ¿Y qué pasa cuando usted aplicaba el seno inverso? Salgamos de ese intervalo a 3, por ejemplo. ¿Cuál es la respuesta? Revíselo. La máquina da error. Error. Estamos. Es precisamente porque no cumple esto. ¿Y qué pasa con el coseno inverso? Salgamos de ese intervalo y aplico coseno inverso. Y le voy a agarrar un número negativo. Menos 40. Sin ninguna duda, como la máquina viene programada con toda esa teoría, también me da el error. ¿Por qué? Porque no cumple esto. ¿Sí lo podemos ver? Listo, ¿eh? Bueno, entonces ya expliqué eso. Ahora me voy a regresar al material. Porque ahí es donde debería estar. Miren lo que dice aquí. Dadas las partes indicadas del triángulo. Estas son aplicaciones. Se está intentando resolver para los triángulos. No, este no me gusta. Este no me gusta. Quiero valores. Aquí está. Dadas las partes indicadas del triángulo ABC. Ellos están dando un nombre. Pueden llamarle de cualquier manera. Esto se conoce como forma acostumbrada. La forma acostumbrada exige que el ángulo recto esté ubicado siempre en C. En el vértice C pues comprende al ángulo recto. Son acuerdos. Entonces dice, dadas las partes indicadas de un triángulo ABC, es decir, un triángulo nombrado en forma rutinaria, con gamma igual a 90, y voy a recordar eso también, encuentre los valores exactos de las partes restantes. Esto sería resolver un triángulo rectángulo. Me voy a llevar estos ejercicios a la zona de trabajo. Todo el pelotoncito. Y aquí hacemos uno nada más, si quieren ustedes. Buscar página nueva. Porque esto es lo mismo, lo que están pidiendo es hacer en todos ellos la misma cosa. Con uno, o uno de esta columna y la de la otra que hagamos, pues por ahí creo que andamos bien. Así ve. Entonces, cuando se trata de un triángulo nombrado en forma normal o rutinaria, y estoy hablando de un triángulo rectángulo, aunque esté mal hecho aquí porque estoy a mano alzada, un triángulo rectángulo, lo primero que hay que recordar es a qué se refiere esta notación. Y entonces les decía que el vértice C se acostumbra a asignar al ángulo recto. De ahí los otros dos donde usted quiera ponerlo.
Puede ser aquí o B, lo que te quiera. Eso sería un triángulo en forma normal. Y hay algo más. Cuando se trata de esta notación de forma estándar, un triángulo, al ángulo C se le llama gamma siempre. Al ángulo A se le llama alfa, se parece con la A. Y al ángulo B se le llama beta. Esto sería la forma acostumbrada de nombrar un triángulo rectángulo. También esto se aplica a triángulos cualquiera. En el triángulo cualquiera, como no hay ángulo recto, lo que se hace es asociarse con gamma, siempre. B con beta, siempre. Y A con alfa. Es decir, que aunque el triángulo no sea rectángulo, eso lo van a ocupar en la ley de senos y cosenos. En forma estándar serían nombrar los vértices como ABC. Así mismo. Y una vez hecho eso, también tienen nombre los ángulos internos. El asociado con A es alfa, siguiendo esta misma estructura. Con B es beta y con C es gamma. Esta es la forma acostumbrada en nombrar e identificar los vértices y los ángulos de un triángulo, pero también los lados. En este caso, se usa la notación de Pitágoras, pero con la siguiente condición: el lado opuesto al ángulo, al vértice A o alfa, siempre le llaman A. Es decir, A grande se opone a chica. Al lado opuesto al ángulo, al vértice B o ángulo beta, se le llama también B pero pequeña. Estas letras minúsculas significan que son las longitudes de los lados. Y por supuesto, a este que se opone al vértice C le llaman C, de ahí viene lo de Pitágoras. Pues lo mismo es aquí. Aunque este triángulo no sea triángulo rectángulo, ya sé cómo identificar de forma usual los vértices, pero también los ángulos, los lados también. A se opone a chica. En matemáticas no se habla de mayúsculas y minúsculas, se habla de A pequeña, A grande, A chica, grande, mayúscula, minúscula. A este lado se obtendría la letra C, que sería la longitud del lado opuesto al vértice C o a gamma. Y al lado se le llamaría B, opuesto a B. Esa sería la forma usual de identificar los lados, ángulos y vértices de un triángulo cualquiera, aplicado para triángulos rectángulos o aplicado para triángulos cualquiera. Estamos listos. Hecho eso, voy a tomar uno de estos que está aquí y voy a tomar uno que sea par. Vamos a ver. ¿Dónde está mi herramienta? Que ando perdido aquí. Voy a agarrar este doble. Voy a agarrar el último, voy a agarrar 8. Para ponerle sabor a esto, como a la profesora le gustan bastante las raíces inexactas, ¿por qué no trabajamos con raíces inexactas aquí? No hay que tenerles miedo. Es decir, que no es ningún impedimento eso tampoco. No hay excusa, excepto que si es largo el examen, lo debilita mentalmente a uno. Entonces, mire, bueno, voy a regresar a la hipótesis anterior. Vamos a ver. Dice, dada, voy a borrar esto, vuelvo a leerlo. Ya con esto creo que la primera aplicación se terminó. Dadas las partes indicadas del triángulo ABC, ya saben por qué se le llama ABC. Con gamma igual a 90. Encuentre los valores exactos de las partes restantes, seguro. Venga, voy a hacer el ejercicio. ¿No? Lo primero que voy a hacer es darme una idea del triángulo, siempre. Una idea pequeña. Usted no tiene que hacer un triángulo gigantesco. Idea del triángulo. Ya me dicen que ¿por qué estoy haciendo un triángulo rectángulo? Allá no me dicen. Explícito, voy a dejarlo abierto aquí. Allá no me dicen que es un triángulo rectángulo. Allá estoy hablando de esto. Sé que es triángulo rectángulo por esto, miren. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lápiz. ¿Dónde está? Aquí abajo. Por esto sé que es un triángulo rectángulo. Es un ángulo interno según las condiciones anteriores de 1090. De ahí viene porque estoy dibujando triángulo rectángulo. Y pongo la hipótesis. Aquí sé que gamma. Este vale 90, no tengo que decirlo porque es una hipótesis válida. ¿Estamos? Si voy a usar esa notación, una vez hecho eso, esto se llamaría C. Si quiere esto le llamo A. Y a esto le llamo B. Muy delgado este lápiz. Con esas condiciones, aquí sería B pequeña, B chica, aquí sería A chica y aquí sería C chica. Los ángulos, aquí sería alfa y aquí sería beta, según lo que acabo de explicar. ¿Qué es lo que me dan esta vez? Veo que me dan B, color rojo. Digo, B viene dado y es 7 raíz de 2. La organización es clave siempre. Rojo porque ya me lo dan. Pero también me da C. Digo, este es 14. ¿Qué quiere decir? Del triángulo conozco cierta información, pero lo que me están pidiendo es resolver el triángulo. En palabras un poquito más explícitas, resolver el triángulo ABC. Resolverlo, les decía a ustedes que corresponde a encontrar todas las partes que faltan. En ese caso, lados me faltaría uno. Debo dar quién es A.
FA puede ser exacto si permite la exactitud o puede ser aproximado. Ahí no importa, eso depende de los cálculos cuando yo los haga usted. Si quiere dejo aquí pendiente y voy a poner igual. Y si no es igual, solo le pongo la viñeta arriba para que sea aproximado. Luego, eso sería, con eso tendría resuelto los tres lados. Dado que ya tengo dos, me faltaría, pero los ángulos internos faltan los dos. Necesito calcular quién es alfa y quién es beta. Esto es para la respuesta. Si logro encontrar esas tres cosas, he resuelto este triángulo. Y eso se aplica siempre. Entonces, fíjense que de los tres lados conozco dos. Aquí puedo aplicar Pitágoras para encontrar el tercer lado. Válido. Si quiero usar una función trigonométrica, mire qué pasa, por ejemplo, si yo quiero usar el seno, para que se den cuenta de lo que ocurre. El seno. El seno puede ser aplicado a beta o a alfa, cualquiera de los dos. Si se lo aplico a alfa, sería el lado opuesto sobre hipotenusa. La ecuación tendría dos variables, alfa y a. No me sirve un seno. Si se lo aplico a beta, sería el lado adyacente, aquí ven, sobre hipotenusa. Esta sí me sirve. Si yo aplico un coseno, solo estoy revisando, ordinario, estoy revisando nada más, pero con respecto a beta, es, perdón, coseno, seno. No estoy hablando de beta. Si aplico un seno, me estoy concentrando con el seno. Aquí era para alfa. Puedo ver que no es conveniente porque hay dos variables. El seno de alfa sería el lado opuesto, que ya es variable. Con el ángulo también, dos variables sobre hipotenusa. Solo conocería la hipotenusa, no conocería esto. No tengo que estar escribiendo las ecuaciones, solo las pienso. Pero ¿qué pasa si le aplico el seno a beta? El seno sería el lado opuesto, la variable solo sería una, sería beta hasta este momento. Sobre hipotenusa, la variable beta. Es decir, que si yo aplico el seno de beta, me servirá para calcular beta. Eso es válido, puede empezar como quiera. Además, beta está esperando resultados. Es decir, que aquí yo puedo empezar buscando calcular lado o calcular ángulo. Lo que yo quiera, no pasa nada. Si usted se fija, con beta, si tengo posibilidades para conocer el ángulo beta, la ecuación tendría de las tres variables conocidas dos. Si quiere lo puedo escribir así, mire, para que lo miremos y lo analicemos. Este es para que aprenda a pensarlo. No tenga que meter números aquí desesperado y de ver hasta media hora después para qué le sirve. Sería el lado opuesto. Claramente esto sería 7 raíz de 2 explícito en el triángulo sobre hipotenusa, que es 14. ¿Estamos? Aquí incluso puedo simplificar. No tengo que aplicar el seno inverso. Si lo aplico de un solo, también me da la respuesta a la máquina. Pero lo normal es dar una pequeña reescritura. Más que todo cuando estos ejercicios son prácticos. Séptima de 7 y séptima de 14. ¿Cuánto me da eso? ¿Ya simplificado? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. ¿Qué sabe qué quiere decir eso? Es más, este raíz de, recuerda que este es un y. Este raíz de 2 sobre 2 está en el eje y es uno de los valores exactos. El seno inverso va a dar un valor exacto, bonito. Entonces, ahora voy a calcular beta. Digo yo, bueno, beta va a ser igual de un solo. Lo que estoy haciendo es aplicando seno inverso a la izquierda, que sé que se debe eliminar ese seno, pero lo muestro a la derecha primero. Seno inverso de, y aquí pongo raíz de 2 sobre 2. Es importante que primero lo mencione y después use calculadora. ¿Cuánto da beta? Esta vez el valor es exacto y bonito. 45 grados. 45 grados. Es decir, que el triángulo es isósceles. Con eso ya sé que el triángulo es isósceles. Y digo, fíjate que aquí es 45. Ya lo tengo. Y necesita mostrar con funciones trigonométricas quién es alfa. No, solo reste 90. Entonces, seguro que esto también es 45. Y no solo eso, sabe que esta longitud es lo que acaba de descubrir. No necesita saber eso, pero con la teoría que ya tiene usted abundante del parcial primero, dígame, esta es una maravilla. Ya resolvió los ángulos, los conoce todos. Ahora voy por el valor de A. Ya conociendo estos ángulos, ya no necesito Pitágoras para calcular A. Puedo usar estos ángulos, siempre y cuando confíe en su cálculo. Dice usted, ¿va a matarse calculando quién es A? No, ya no provoques isósceles después. Entonces voy a poner comentario. Comentario, antes de estar haciendo más cálculo. Triángulo ABC, que es el que me dieron, isósceles. Le pregunto, ¿cuánto vale A entonces?
7 raíz de 2. 7 raíz de 2. Ahí lo tengo. Lo descubrí con la teoría. No necesité más que eso. Y no fue necesario enredarme tanto. No ocupé la tangente tampoco. La tangente no me servía de ninguno de ellos porque la tangente del lado opuesto era el lado adyacente. No los conocía. Estaba de por medio. Agarré uno. Vengo, busco otro. Vengo y agarro uno de estos de aquí. ¿Mi? Dice, dadas las partes indicadas del triángulo ABC, otra vez gamma de 90. Claramente es aplicación del triángulo rectángulo. Calcule las partes restantes. Voy a agarrar el número 12. 12. Vamos a agarrar el 12 y me lo llevo para allá. Aquí la idea es que trabaje con valores aproximados. Miremos qué significado tienen estas hipótesis. ¿Cuál es la interpretación para efectos de la respuesta? ¿Qué me están diciendo? Los ángulos que faltara por encontrar tiene que dar su medida en grados y minutos. Esa es la posible respuesta de lo que usted debería encontrar. Es claro que aquí solo me faltaría beta, porque gamma es 90. Y cuando encuentre lados, debe darlo como un entero. Eso es lo que está diciendo las hipótesis, es decir, que no son al azar. Entonces, como la hipótesis original, voy a volver otra vez a mi gráfica, me dice, da las partes del triángulo ABC. Aquí no sé qué es triángulo rectángulo. Lo sé hasta que me dicen con gamma igual a 90. Es triángulo rectángulo. Todos estos, parecido al anterior. Entonces, igual que antes, voy a dibujarme un triángulo rectángulo para no andar perdido y tener claramente las variables y demás cosas viendo el triángulo, así como lo hice antes. No tiene que ser grandote, tampoco tan pequeño que no se mire. Eso va así. Y digo yo, bueno, no hay problema. Yo dibujo el triángulo en la posición que yo quiera, en la que a mí me guste. Y lápiz, ¿verdad? Digo yo aquí 90. Ya sé que este es gamma y que corresponde a C. Si va a nombrar usted los lados, no hay problema. Estamos bien. Ahora, esas letras que están ahí también yo las puedo omitir. ¿Qué pasa si no le dicen cómo llamar el triángulo? De repente no le dicen que el triángulo es A, B y C. No es este. ¿Estamos? Solo me pueden decir en un triángulo cualquiera y me dan un ángulo. Uno de sus ángulos agudos mide tal. Es decir, en vez de alfa y en vez de gamma, aquí pude haber dicho palabras. Un ángulo agudo mide tanto. Entonces, para mí, ese ángulo agudo, color rojo, lo puedo poner en esta forma. Es decir, solo pongo el nombre, 31. Este es previniendo otro tipo de presentación en el ejercicio, 10 minutos. Es un ángulo conocido. Y su lado opuesto, le pueden decir allá, es igual a 510. Entonces digo 510. Ya va avanzando la hora de clase. Así ven. Vamos a hablar más. 510. Encuentre las partes restantes. Estoy suponiendo que no me hablaron de esta forma. Ni me dijeron nunca que este es alfa ni que este es A. Solo me dijeron un ángulo agudo mide esto y el al lado opuesto, ángulo agudo para cambiar la pregunta, agudo de un triángulo rectángulo. Eso sí, me tiene que decir que es triángulo rectángulo con esas condiciones. Triángulo rectángulo, eso es todo. Jamás se me mencionó ABC, ni que aquel ángulo se llama gamma y que mide 90. Si me mencionan gamma, si me mencionan alfa o beta, seguro que es ángulo nombrado de esta forma. Pero imagínense que la pregunta fue en un triángulo rectángulo, ni siquiera me dijeron quién mide 90. Un ángulo agudo mide tanto y su lado opuesto mide eso que está ahí. Eso es todo. Calcule las partes faltantes. Entonces, como no me lo mencionas, yo puedo utilizar esta notación, pero también puedo usar las letras que a mí se me antoje. Yo sé que esto se trata de segmentos, entonces a un lado le llamo X chica y a otro le llamo Y. Pude haber utilizado ABC de las letras anteriores, si usted quiere, si no, no está obligado. Y a este ángulo, si quiere, yo le voy a llamar teta. Eso es válido. Este ya lo conozco que es 90. Entonces, las letras por obtener o por encontrar, necesito saber quién es X, quién es y quién es teta. Es decir, que no está obligado pues a que se llame un triángulo así. No, para nada. Sencillamente me dan información de un triángulo, si me interesa que sea triángulo rectángulo, podría ser que le toque probarlo a usted que es triángulo rectángulo, podría ser, pero si lo prueba, yo puedo recurrir a las letras que a mí se me antojen y olvidarme de esto, estar amarrado con una camisa de cuerdas así. Entonces, mi gran trabajo, las tesis, serían estas tres cosas. Con eso se resuelve el triángulo rectángulo. Entonces voy a analizar qué pasa por aquí. Necesito Pitágoras, no lo puedo aplicar porque Pitágoras está disponible. Si usted quiere empezar con Pitágoras, empiece pues. Para Pitágoras necesito conocer 2 de los 3 lados. Solo conozco uno. Este no lo conozco, entonces Pitágoras está fuera de servicio. El siguiente camino.
Ya no necesito aquello ángulo puesto a 30 grados, ¿se acuerdan de eso? Ángulo puesto a 60, que hay un montón de propiedades que enredaban con funciones trigonométricas, eso pasó a la historia. Lo que sí es cierto es, de las 3 funciones trigonométricas, vamos a borrar esto, que no se mire tan feo. Atención con lo que voy a decir, porque este es clave. Esto solo hay que pensarlo. Las 3 disponibles en la máquina, puede ser seno de un ángulo, puede ser coseno de un ángulo, o puede ser tangente. La idea de las 3 es porque si aplico inversa, voy a utilizar la calculadora. Tengo opciones. Necesito una de estas 3 funciones trigonométricas. Usted me va a ayudar con las definiciones. Que use estos 2 lados. Que use este ángulo, porque es hipótesis. Y que use este lado que está ahí. ¿Estamos? Una función trigonométrica que haga uso de 2 hipótesis. Porque recuerde que cualquiera de ellas lleva 3 variables. Si quiere voy a recordar esta, ¿ven? Esto es OP sobre hipotenusa. Necesito un ángulo, no estamos, una ecuación, perdón, necesito información para utilizar el seno. Puede ser que tenga el ángulo y un lado. Puede ser que tenga 2 lados para calcular ángulo. Es decir, cualquiera de ellas me sirve, pero hay que buscarle y que se refiera a esta información. Una función trigonométrica que me use estas 2 hipótesis, pero que tenga una sola variable según definición. Cualquier que sería. Una de ellas sería, repito, que use estos 2 datos, estas 2 hipótesis. Voy a ponerlo aquí chiquito. Este es hipótesis. Este es hipotenusa, parece eso. No me gusta. Es opuesto. Esto es hipótesis, no. Hipótesis, mayúscula. Hipótesis. Y esta también es hipótesis, información que me dan en el problema. Lo pongo en mayúscula para que no me confunda. Entonces, una función trigonométrica de esta, o más de una, puede ser más de una, que use estos 2 datos, pero que la ecuación tenga una y solamente una variable. La voy a repasar. Tangente. Tangente. Voy a repasarlas con todo para que aprendamos esto. Y así usted tiene que ser rápido para resolver. Voy a recordarla. Este es adyacente sobre hipotenusa. Este es opuesto sobre adyacente. ¿Estamos? Recordemos que estas son ecuaciones en 3 variables. La idea es utilizar la información de aquí, de la información dada. Que tenga una ecuación de esta, que obtenga una ecuación de esta, pero con una variable. Empiezo así. El ángulo usted lo va a escoger de esa figura. Es claro que yo voy a escoger este ángulo dado para que aquí se elimine una de las variables. Eso lo puedo poner aquí, lo puedo poner allá, lo puedo poner aquí. Cualquiera de las 3 uso un ángulo. Este está listo. Con esta información puedo usar cualquiera de las 3. Pero con respecto al resto, si este es el ángulo, el 510 es lado opuesto. Además necesito una de estas que lleve el lado opuesto, porque es la información que conozco. Si hay más de una con lado opuesto, cualquiera que me sirva. ¿Estamos? Hay lado opuesto. Según el triángulo, este es lado opuesto al ángulo conocido. Aquí no miro lado opuesto. Es decir, que el coseno no me serviría para esta información. Este es el único que está afuera. Pero aquí sí mido que dice el lado opuesto. Ahí puedo poner el 510, pero también está aquí. El ángulo ya no es variable porque este viene dado. Entonces, con eso me doy cuenta que puedo utilizar el seno. Ya conocería el ángulo, el lado opuesto y me serviría para calcular la hipotenusa, que esta vez se llama Y. Con el seno calculo la hipotenusa. Me vengo a la tangente. La tangente también. Use el ángulo, ya es conocido. Use el lado opuesto, es conocido. Y lo que calcula es el lado adyacente, que en este caso se llamaría X. Es decir, usando el seno, voy por Y. Y usando la tangente, voy por X. Y no uso Pitágoras. Pude haber utilizado el seno para calcular Y, conocería 2 lados y con Pitágoras resuelvo X, pero Pitágoras es muy largo y enredado. Con estas funciones se puede hacer todo. A eso me refiero. Entonces voy a empezar así. Si quiero voy a empezar con el seno. El seno ¿de quién? Del ángulo dado. Se escribe 31 grados, 10 minutos. Debe ser, por definición, lado opuesto. Está viendo usted los números ahí. Sobre hipotenusa, que le he llamado Y. En vez de estar llamándole A, B y C. No, la letra que yo quiera. Voy a despejar para Y. Recuerden que está en el denominador. Sería una ecuación racional. Pasa el Y al otro lado y pasa el seno
al lado derecho. Intercámbialo. Este va para allá y este va para el otro lado. Entonces escribe así un solo. Y es igual a 510 sobre el seno de... Es claro que esa respuesta no va a ser exacta porque ese seno es el ángulo es un valor no especial. 10 minutos. Y aproxima primero. Manos a la obra. La calculadora en sexagesimal porque así viene el ángulo. Cuidado con eso. Vamos a ver cuánto da aproximado eso. Con decimales, ¿verdad? Unos 2 o 3. 985.45. 85.45. Eso es lo primero. Siempre se debe dar una respuesta con decimales, pero la respuesta que se me permite, según hipótesis, es no, déla como entero. Y ahí viene por qué la hipótesis es importante para la respuesta. Redondee esto, ¿cuánto le da? 985 grados, 27 minutos. No, si este es lado. Recuerde que y es lado. No, Cuidadito. 985. Redondeado. No sería 986. Le pregunto nada más. Tiene gallinas en la casa, ¿verdad? Excelente. Eso alegra todo el ambiente en la casa, ¿sí? Par de gallinas en la casa con esa cantada de gallo en la mañana da gusto. Me hace acordarme cuando era cipote, en mi pueblo. Estamos redondeados 986 porque le dicen esto es para mostrar la aproximación, pero su respuesta según hipótesis debe ir como un entero redondeado, es 986. Es claro que aquí ya lo puedo poner, mire, esto es aproximadamente 986. No, rojo no, ¿por qué rojo? El rojo solo es para hipótesis, porque también puedo usar la información que yo voy calculando. 986. Con estos dos puedo usar Pitágoras para calcular X, pero es muy largo. Es más fácil y la respuesta es la misma si uso la tangente, que es la otra función que vi. La tangente del mismo ángulo. Estoy usando las hipótesis. Siempre yo les recuerdo que prefiero utilizar las hipótesis usted, no sus datos, porque se puede equivocar. Y la definición dice que será, acuérdeme, lado opuesto, estoy usando 31, el lado opuesto sigue siendo 510, sobre el lado adyacente en ese triángulo, pero eso se llama X. Igual, pasa la X para allá y pasa la tangente a la izquierda. Se mira así. X es igual. En este momento es igual porque todos estos valores son exactos. No va a poner aproximado ahí. La aproximación es hasta que ya aparezcan números. No se le olvide, hasta que aparezcan números. Entonces sería X es igual a 510, que nunca se movió. La X pasó para allá y la tangente pasa hacia abajo. Sobre tangente de 31 grados, 10 minutos. Y escribo aproximadamente primero con decimales y la siguiente la respuesta ya como entero. Decimales si quiere con 2 o 3. Escribo. 843.21. 843. Confirmen. Punto 21. Eso no. Confirmo. Sí, ok. Ahora viene el redondeo para dar la respuesta según la solicitud de hipótesis. ¿Qué escribo? 843. 843. Y aquí tengo las respuestas que buscaba. Vengo para acá. Este me dio, voy a quitar aquí la igualdad. Ya no puedo poner igualdades. Ya no puedo poner igualdades. Voy con las respuestas que estarían aquí. Mira. Si así le he llamado a las tesis, hay que poner las respuestas porque no he terminado. Y una respuesta que se miren. Aquí ya sé que me tocó aproximar, me tocó aproximar. Me faltaría teta todavía. Pero ya voy poniendo respuestas. Si quieren color azul. Este me dio 843. Ordenado siempre. No pierdan el orden nunca. Este me dio 986. Y voy por este. ¿Cómo calculo el ángulo teta? ¿Serán necesarias funciones trigonométricas? Suma de ángulos internos. Correcto. Entonces 90 menos 31,10. Deme el resultado, se lo pongo de un solo. Si no lo digo aquí, puedo decirlo. Este es 90 menos, puedo decirlo aquí, no me cuesta nada. Es chiquito. 31 grados 10 minutos. Y eso me da, la respuesta también tengo que darla en grados y minutos, es decir. 58 grados. 58. Grados, 50 minutos. 50 minutos. Eso no cuesta nada. Y esa sería la primera aplicación
de lo que es los triángulos rectángulos. Ese sería con triángulo. Luego vendrían problemas de aplicación. En la próxima clase creo que podemos entrarle al resto de aplicaciones de triángulo rectángulo donde se hable de ángulos de depresión. Si ustedes quieren, no está obligado. Si no miran esto y lo entienden bien, no me necesitan preguntar. Pueden preguntar por cosas más fuertecitas, donde aparezca ángulos de elevación de problemas aplicados. Podrían ser esto hay que revisarlo, estos que están hechos aquí. Pero también viene un conjunto de ejercicios. De esos ejercicios es imperdonable, ya les voy a mostrar cuáles. Yo creo que este se puede manejar facilito. Además ya le dicen que es un triángulo rectángulo aquí en el ángulo recto, ¿no? Y aquí no están usando ABC para el triángulo. Por eso les explicaba que eso se puede nombrar como unos de antoje. No hay ningún problema. Aquí también le toca dibujar el triángulo a usted. Aquí el triángulo ya viene casi dado de repente. Como es el suelo, de repente esto aquí es 90 grados, ¿no? Le llaman teta, le llaman distancia. Lo que sí es imperdonable, y estos son típicos de examen, le voy a decir cuál. Esto de aviones. Alguien me mandó en una hojita uno de problema de aplicación donde van aviones, pero utilizando rumbos o direcciones. Aquí viene uno que usa ángulo de elevación y debería haber alguno que use rumbos o direcciones. Ya le voy a mostrar. Rumbos o direcciones. Hay ejercicio bueno. Eso de rumbos o direcciones no falta en los exámenes porque explota. Es más, la figura le va a tocar hacerla a usted. Podrían intentarlo, mire. Tiene que ver con un paralelepípedo de repente donde tenga que calcular longitudes. Aquí entra la teoría de triángulo. Se ve bonito. ¿Dónde está uno de rumbos o direcciones que podamos ver? Vamos a ver, aquí está. No. Desde el punto A está a 8 kilómetros del nivel del suelo, el ángulo de elevación. Este ángulo de elevación. Que vienen al final. Más figuras. Por aquí creo que vi algunos. Esto de rumbos o direcciones también se aplica en la ley de senos y cosenos. Aplicación ordinaria. Aquí también. Esto de barcos. Este grueso. Un barco sale de puerto a la 1 p.m. y navega en dirección norte 34 grados oeste a una velocidad de millas por hora. Otro barco sale a la 1:30 y navega en dirección tanto. Revisen si no lo hacemos en la próxima clase, alguno de estos de rumbos y direcciones. Y otro de vuelo de aeronaves, que la forma de marcar las direcciones es distinta. Pero ya vendríamos a hacer esto. Lo que sí recordamos que en el fondo, al resolver triángulos rectángulos, es encontrar sus lados faltantes. En estas aplicaciones no le piden resolver el triángulo. Solo va a devolver lo que le piden. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Dice aquí aproximadamente a qué distancia están entre sí los barcos a las 3. Estas distancias se miden con segmentos. Entonces, de un triángulo que hay que dibujar, es un segmento, un lado que debo dar. Nada más, no tengo que resolverlo todo. ¿Cuál es el rumbo al grado más cercano del primer barco con respecto al segundo? Este es un ángulo, es decir, que aquí todo el mundo esté. Si yo dibujo un triángulo, no tengo que resolverlo todo, solo tengo que dedicarme. Tengo que interpretar qué representa esto. Como es distancia, repito, solo se mide en línea recta, es un segmento. Como es un rumbo, es un ángulo. Ese ángulo tengo que ver cómo lo encuentro. Es decir, que solo son 2 tesis nada más. Es más fácil las aplicaciones que estar resolviendo el triángulo completo. Miren este bonito que está aquí también, ¿no? Aquí no dice que es triángulo rectángulo de repente. O de repente sí, no sé qué es lo que están mencionando, o si no, de alguna manera yo tengo que probar que es triángulo rectángulo. Termino ahí porque la hora ya concluye. Voy a parar el video y determinar si hay preguntas.